En anteriores videos ya habíamos hablado sobre cómo se hace una encuesta, cómo se hace una entrevista, qué es la observación contextual y ahora nos toca un sector que es muy importante dentro del diseño pero que muchas veces se deja de lado, que es la medición de un espacio de forma correcta. Para esto les dejé algunos puntos que ustedes tienen que tomar en cuenta, pero que en este video vamos a profundizar y por qué son importantes. En este cuadro van a encontrar todas las mediciones que tienen que tomar en consideración, pero cabe aclarar algo. Si la instalación queda muy lejos de donde ustedes habitan, hablamos de varias horas, 8, 9, 10 horas, es preferible que tomen todas estas medidas en la primera visita para que no tengan que regresar nuevamente a confirmarlo. Si la instalación queda muy cerca, esto lo pueden hacer en una segunda visita. ¿Por qué? Con la primera visita simplemente van a tomar medidas generales, hacen la propuesta en 3D y cuando esté aprobada y lista para ser construido, ustedes hacen una segunda visita para verificar todas las medidas que necesitan para realizar el mobiliario. Así que eso quiero que tomen en cuenta desde el primer instante. La primera consideración es que ustedes tienen que fijarse en las medidas de la puerta. Si es que es una puerta grande o una puerta pequeña, ¿será que pueden ingresar por ahí con un mueble que sea extremadamente grande? Los tipos de grada. Si es que está en un segundo o un tercer piso, es muy importante que tomen eso en cuenta, porque si tienen que llevar un sofá de 3 plazas y las gradas son demasiado estrechas, seguramente van a tener un montón de dificultades, incluso no van a poderlo subir. ¿Qué puede impedir el paso? Por ejemplo, columnas, muebles que sean fijos o simplemente detalles que sean en cemento y que no podamos mover y que nos impidan el paso para ingresar con algún objeto. Es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué otras alternativas tenemos? Si todo esto se nos dificulta, pues una posible alternativa sería ingresar un mueble por medio de la ventana, retirar la ventana y poder ingresar con el objeto por ahí. Y ha habido ocasiones que sí se hace eso. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo de aquí que lo modelé en rinoceros, tenemos una puerta, una columna y una ventana. Sí, están algunos detallitos que ya van a ver por qué son importantes. Ahora, vamos con el ejemplo de las puertas. ¿Qué pasa si ustedes fabrican un mueble de estas dimensiones y quieren ingresar por la puerta? Resulta ser que no ingresa. Una solución, pues ustedes dirán, vamos a rotarlo. No tomen en cuenta el programa que estoy utilizando, simplemente el tema de los detalles. Voy a rotarlo al otro lado, pero resulta ser que es igual de grande y que no puedo ingresar por la puerta. Eso ya tengo que tomar en cuenta. ¿Cuál es una solución constructiva? Simple. El mueble hacerlo en 2 partes porque incluso el traslado se va a aligerar de esa forma. Ahora bien, otro detalle que tenemos que tomar en cuenta y que lo mencioné aquí es el tipo de gradas. Imagínense llevar ese mismo mueble por este tipo de gradas. No, sería de llevar en ese caso, ¿cómo se solucionaría? Simple, llevarla cada una de las piezas y armarlo ya en el segundo piso. Lo mismo pasa con esto. Si se dificulta ingresar de esta forma, pues veamos otras alternativas, como llevar pieza por pieza y hacer la instalación, o más bien dicho, el armado con todas las piezas en la parte superior. ¿Qué puede impedir el paso? Yo en este ejemplo exageré un poquito. Difícil que se encuentre con una columna frente a una puerta, pero puede darse caso. No puede ser una columna, tal vez sea un mueble fijo, una baranda y un montón de cosas, incluso una segunda grada que nos puede impedir el paso. Tienen que tomar en cuenta. Digamos que el mueble entró por la puerta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Será que me permite ingresar con todo el objeto hasta el fondo? ¿Puedo rotar aquí? O si se me dificulta, pues sería mejor llevar cada una de las piezas y armarlo. Sí tienen que tomar en cuenta esos detalles. Invito a que hagan un cuadro similar en donde ustedes en una A1 dejen estos vistos y así no se olvidan de verificar estos detalles. Ahora, estando ya dentro del espacio, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Todo esto de aquí. Vamos a hablar de cada una de ellas. Medir las escuadras. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes en una vista superior, miren el piso como es completamente inclinado. Claro que lo exageré un poquito para este ejemplo, pero difícilmente van a encontrar eh, cuartos, casas que sean de 90 grados perfectamente. Pero ustedes dirán, ¿eso en qué repercute? Sí, influye mucho en el mueble. ¿Por qué? Imaginemos que estamos haciendo aquí una cocina y tenemos el módulo de la cocina y lo vamos a ubicar en la esquinita, aquí. Miren lo que pasa.
Ustedes en el render seguramente van a hacer, si es que no tomaron en cuenta eso, van a hacer algo de pared a pared. Sí, pero resulta ser que cuando llegan con la construcción, no llega el mueble, no pueden hacer el mueble recto porque la pared es inclinada. ¿Qué es lo que es solución? Pues simplemente se separan, pero ustedes como no se fijaron en ese detalle, al momento en que se separa, va a quedar una apertura entre la pared y el mueble. Así que tienen que hacerlo eso, incluso que se vea eso en el render. ¿Hay formas de solucionar? Sí, con unas jampas de ajuste, son simplemente unas tapitas que se colocan acá y uno les va acoplando. Pero bueno, eso es otros detalles que ustedes también tienen que tomar en cuenta. Ahora, el otro caso. Imaginemos que están haciendo una cocina y ustedes tomaron solo la medida del fondo, pensando perfectamente que la medida de acá del frente iba a ser exactamente la misma, pero no sucede. Resulta ser que la escuadra se empieza a cerrar, pero ustedes hicieron de mueble, de pared a pared. Miren lo que sucede. Si ven cómo se monta esto en la pared, claro, esto pasa en el 3D, pero en la vida real, ¿qué es lo que va a suceder? Va a llegar el mueble hasta acá, y si ustedes midieron de pared a pared, la única solución de esto es retirar este módulo y cortarlo, porque no lo habían tomado ustedes en cuenta. Y no es tan sencillo como simplemente cortar y hasta que nos dé la medida que quede así, sino que adicionalmente tienen que arreglar las puertas, volver a pegar el canto. Son un montón de inconvenientes que van a tener en la construcción. Así que es preferible que ustedes no hagan las cosas de pared a pared. Tomen las medidas y después sepárense unos 60 centímetros y toman la siguiente medida para saber si es que se está ensanchando o si es que se está estrechando la medida. De esa forma se van a evitar los problemas y ya toman en cuenta sus detalles desde la propuesta 3D. ¿Sí? Así que ojo con eso. Y es preferible que no hagan de la medida exacta. Hagan algo del Gura, 1 centímetro, sepárense de lado y lado, con lo cual se van a evitar un montón de problemas. Ahora bien, ¿cómo medimos las escuadras? Una solución, como les dije, es medir de aquí hacia acá y la siguiente medida, saber si es que se estrecha o si se está abriendo. Pero tenemos que saber el ángulo. ¿Cómo medimos el ángulo? Voy a esconder esto por un momento. Ustedes van a tomar el flexómetro, se va a separar 60 centímetros o incluso 1 metro si es que lo desean, ¿sí? Estos son un referente. Se va a elevar, perdón, voy a cambiar de vista, aquí. Ustedes después se van a elevar en línea recta, perdón, unos 1,20 m aproximadamente. ¿Sí? Tenemos una medida aquí con el flexómetro. La siguiente, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. Vamos desde aquí hasta acá, nos separamos 60 centímetros y en recto, fíjese aquí en el 3D, ¿sí? Con el flexómetro se eleva 1,20 m. Allí. Y ahora sí, nosotros con esto va a tomar la distancia que existe desde aquí hasta acá, ¿sí? Y miren, hemos hecho un triángulo. Espérenme un ratito. Voy a esconder esto y me voy a pasar a una vista superior para que ustedes vean. ¿Sí? Tenemos esto de acá. ¿Ustedes cómo pasan esa medida? Pues sencillo, así como le medimos, ustedes ya saben que de aquí es 60 centímetros, de aquí es 60 centímetros y miren, ya nos da la inclinación de la pared, ¿sí? La hipotenusa nos da la inclinación de la pared y debe ser exactamente la misma. Voy a ubicarlo acá y miren, sí, eso se les facilita un montón al momento en que le pasan los planos. Recuerden, aquí tengo incluso una vista de que acá se separan 60 centímetros sobre 1,20 m o 1,50 m, lo que ustedes quieran. De que acá se separan 60 centímetros y suben 1,20 m. La distancia de la hipotenusa les va a dar la inclinación. Ahora ustedes dirán, pero yo cómo sé que esta pared no es la que está inclinada. Pues sencillo, fíjense en cómo está colocado la cerámica, el porcelanato o el piso flotante. Por lo general los maestros inician de la pared más recta, así que vean que aquella línea en donde se junta el porcelanato, la cerámica o el piso flotante, aquella línea que sea paralela a la pared,
significa que esa pared es recta y esa les va a ayudar para que ustedes dibujen esa distancia en el plano. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, y con eso ustedes sacan el ángulo que tiene esto. Incluso ustedes pueden ver en el piso cuando se nota claramente dentro de la cerámica que aquí inicia con la medida pequeña y aquí inicia con la medida grande. Obviamente esta es la pared inclinada. Ahora los tomacorrientes. No es necesario que midan todos los tomacorrientes, pero si les dicen que vamos a eliminar esto de acá, espero que les quede claro. Recuerden, esto lo hacen con un flexómetro. 60 o metro 20, 60 o metro 20 y miden de este punto, señalan con un lápiz una X acá, otra X acá y miden de este punto a este punto. Siempre igual en el plano cuando lo dibujen traten de empezar por la pared que consideren que sea más recta. Sí, ahí se les va a facilitar un montón. Ahora bien, retomando el tema de los tomacorrientes o los interruptores, bueno, este sería un tomacorriente y aquí estaría un interruptor. Vamos a hablar de los dos. En el caso del interruptor, no es necesario medir todos, simplemente en dónde va a ir ubicado su producto o su objeto. Porque si miden todos va a ser una pérdida de tiempo. Pero digamos que aquí va un closet. Sucede en la mayoría de los condominios. Ubican un closet al ras de la puerta, pero al mismo tiempo tienen un interruptor. Vamos a ver el interruptor, está aquí. Ustedes si es que no planificaron o no se dieron cuenta que había un interruptor acá, simplemente lo van a tapar. Y eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Ustedes dirán, simple, le hago un huequito aquí y listo. Pero eso el cliente no lo vio. Y hay algo interesante. Ustedes no se soluciona esto con hacer un huequito aquí y ya. Imagínense que la persona que vive aquí tiene que ingresar, caminar todo esto y meter la mano hacia el fondo, que son 60 centímetros en caso de ser un closet, para encender esto. Si ven la incomodidad que causa, ustedes tienen que planificar esto desde un principio. Si yo ya veo que voy a tapar el, el interruptor con un closet o con algún objeto, yo ya planifico de que lo voy a hacer con un fondo un poquito más profundo para pasar los cables y sobre todo, a ver, me voy a pasar a la vista superior para que ustedes lo noten. Voy a ubicar acá. Yo ya planifico que voy a hacer esa perforación y la instalación va a ser mucho más rápida. No es que tengo que improvisar haciendo un hueco acá que posiblemente salga mal por el apuro, sino que ya desde la fabricación puedo hacer una muy bonita perforación y algún sistema para esconder el cableado. Pero esto y yo lo podré ubicar a un costado. Sí, incluso ya al saber eso yo ya tengo el cable necesario comprado. Así que de esa forma, al momento en que ingresa la persona por aquí, simplemente enciende la luz. Sí, así que es importante que tomen ese detalle en cuenta. Pasa con los tomacorrientes. Aquí tenemos un tomacorriente de ejemplo. Ustedes instalan un mueble aquí que sí o sí el dueño quería que esté en este espacio. Y aquí quieren instalar una lámpara o iluminación, pero el único toma corriente está ubicada en esta pared. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si es que no se tomaron en cuenta esos detalles, ustedes estéticamente no queda tan bien, van a pasar un cable por acá y un cable sobrepuesto sobre la rastrera hasta que llegue el mueble. Y como el mueble no le planificaron con un fondo más hacia adentro, el cable posiblemente llegue por acá, se vea todo ese cableado hasta que llegue al objeto que o hasta la iluminación que quería el dueño, ¿sí? No, no puede pasar eso. Si ustedes ya saben que el único toma corriente está en la otra pared, pues ya me adelanto al cliente y le digo que voy a cambiar la rastrera por una rastrera que me permita ocultar la extensión hasta que llegue al mueble. Y dentro del mueble, para que no se vea el cable al momento en que abra las puertas, voy a hacerle el fondo un poco más hacia adentro para pasar todos los cables por acá que queden ocultos hasta llegar al sector en donde deseo que funcione, ¿sí? Así que eso también es importante. Si es que ahora ustedes están haciendo un mueble y no tomaron en cuenta de que hay un tomacorriente y es el único que estaba dentro de este espacio, ustedes lo están tapando, lo están inutilizando. ¿Ustedes creen que el dueño les va a decir si está bien? No, el dueño va a decir que quiere que de alguna forma traigan ese tomacorriente y lo expongan para poder conectar algo. Sí, así que como yo no planifiqué eso, ¿qué es lo que pasa? Ustedes hacen un hueco adentro, un hueco por acá y ya le sacaron cable, pero al momento que abro las puertas se va a ver todo ese cableado horrible. Así que no, es preferible que hagan un fondo más hacia adentro, escondan los cables dentro de este mueble
y tan solo saquen por la superficie que se va a ver un pequeño detalle nada más. Incluso ustedes ya pueden planificar la caja para que sujete lo que es el toma corriente, porque así haciendo un hueco acá, pues al momento en que abra las puertas se va a ver todo el cableado. Así que yo al hacer una caja se va a ver incluso más estético. Así que esos detalles cuentan y cuentan bastante. Otra medida que es importante es la altura del techo. ¿Por qué es importante? Si ustedes van a instalar un mueble que tiene 2,40 y de piso a techo tiene esa misma medida, seguramente no van a poderlo instalar si es que lo trasladan hasta allá. Porque al momento en que le giran, la medida en inclinación es mucho más alta que la medida ya establecida. Y además, si no toman en cuenta las holguras, se les va a complicar demasiado la instalación. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que este closet es todo fijo y que lo vamos a instalar aquí, en esta sección. Vamos a colocarlo acá y todo bien. Las medidas están bien. Ustedes tomaron en cuenta posiblemente el, la altura del techo, pero quiero que se fijen en esto. Sí, estamos aquí. Mire, este mueble, como ustedes pueden observar, tiene 2,40 de alto. Sin embargo, si es que ustedes lo trasladan y tratan de, por ejemplo, lo trasladaron hasta acá y tratan de girarlo, miren la altura, y es 2,44. Si es que ustedes midieron justo y no tomaron en cuenta esa medida, posiblemente roce. Ahora, con altura del techo no me refiero única y exclusivamente a la altura que hay en el centro. Ustedes tienen que darse en cuenta si es que no existe estas cornisas en el techo, porque eso influye bastante y les va a hacer perder el tiempo. Si es que hay esas cornisas en el techo y ustedes quieren instalar el mueble, miren lo que sucede. Y por no haber holgura, ¿qué es lo que pasa? Simplemente no van a poderlo instalar. ¿Por qué? Porque al no tomar en cuenta esa medida, el mueble va a chocar con esa cornisa y no nos va a facilitar la instalación, ¿sí? Así que es importante que tomen en cuenta la altura del techo, pero contando con el tema de las cornisas. Caso contrario, ustedes que planearon una instalación de un día se extienda a 2 o 3 días por estos pequeños detalles y tengan que quitar esto. Mi consejo además es que cuando realicen un mueble, por favor, siempre tomen en cuenta la altura de qué del mueble. Tiene que haber zócalos y cornisas. Los zócalos ayudan no solo a que meta los pies la persona cuando está al frente de esto, sino que también ayuda a que nos dé un cierto margen para nosotros poder regular el mueble y que no se escondan basuras acá. Además ayuda, como les dije, ya si es que van a trasladar el mueble, pues le trasladan sin esto y sin la parte superior. Y la medida que se hace es mucho más pequeña, con lo cual seguramente puede girar o podríamos decir en otras palabras, podríamos parar el mueble en la instalación. Sí, y algo más importante, porque tenemos zócalos y cornisas. Vamos a hacerlo aquí. Y hoy incliné bastante la pared simplemente por poner un ejemplo. A veces no se va a encontrar con paredes así. Vamos acá, solo por poner un ejemplo. Además, no solo cumple una función estética. ¿Qué pasa si ustedes, vamos a elevarlo un poquito más, tienen que apegar el mueble hacia la pared y aquí tiene unos zócalos? ¿Sí? Todo esto, bueno, esto se lo conoce como rastreras. Toda la pared tiene unas rastreras que es de madera o es de cerámica o es de plástico. ¿Y qué pasa si ustedes no le hicieron esto con los zócalos del mueble? Simplemente esto no se va a pegar a la pared. ¿Y cuál es una solución que hacen los maestros? Pues simplemente cogen, le cortan esto y la pegan. Pero hay unos inconvenientes. Cuando caiga agua, cuando trampeen, cuando ensucien, si esto es blanco, va a repercutir y no se va a poder salir. Así que tomen en cuenta ese detalle porque al contar con un zócalo, yo simplemente esta distancia le reduzco, que es el fondo, y ¡pac! El mueble se puede pegar a la pared tranquilamente, sin mayor trámite y sin necesidad de cortar lo que es las rateras. Lo mismo pasa en la parte superior. ¿Qué pasa si es que yo, al tomar en cuenta que tengo una distancia por la cornisa, pues no le llego esto hasta el fondo y simplemente vamos a ver esto. Bueno,
Simplemente esta pisita de aquí que puedo sacar y poner, lo la retiro o le corto. Pero es más fácil llevarse esto y cortar que imagínense que sea todo el mueble. Así que esto ayuda a tener las holguras, a poder levantar, si es que hay rastreras, nos permite acercar a la pared, cumple muchas funciones, además de que le da un valor añadido porque la persona se puede pegar con los pies hasta el tope y no se va a chocar, ¿sí? Así que los zócalos y las cornisas son esenciales principalmente en closets y la verdad consideren colocar eso en todos los muebles. Como les digo, a veces cae agua, a veces cae alguna suciedad, se limpia constantemente. Y si es blanco esto se va a dañar, pero es reemplazable. Ahora, si es que no tuviera esto de aquí y el mueble fuera directamente al piso, todas las puertas, todos los costados se van a dañar con el tiempo. Noblemente no se olviden de las tomas de agua si es que están instalando un mueble y por casualidad ustedes no tomaron en cuenta que existe una tubería y están instalando un mueble como un mueble de la cocina. Ustedes recuerden que los muebles de la cocina se los hacen fijos. Entonces, perdón. Voy a seleccionar esto y voy a vale, grupo. Ya. Ahora le pego esto, pero quiero que se fijen en algo. Ustedes cuando hacen un mueble de una cocina, no solo se queda el mueble pegado, ustedes tienen que ajustarle a la pared para que no se separe, no se mueva con el paso del tiempo. Y le hacen esta perforación para que en caso que aquí vaya un lavado. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes van y atornillan aquí el fondo del mueble, es decir, esta paredcita de acá, le atornillan a la pared. Y si es que ustedes no tomaron en cuenta dónde están las tuberías de agua, ¿qué pasa si es que perforan esto? Sí, se inunda toda la cocina, posiblemente se dañen los muebles si es que ustedes no lo hicieron de buena calidad, tienen que llamar a una persona para que cierre las llaves de agua, tienen que retirar ustedes todos los muebles que ya instalaron para que el gasfitero perfore la pared y solucione la fuga de agua. Si vieron el trámite que es. Y ha habido ocasiones que pasan. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta por dónde pasa la tubería de agua. Sí, un consejo es que si yo noto que a esta altura está la tubería de agua, tomen en cuenta que hay una bajada, traten de instalar un mueble en la parte superior, no al centro, porque al centro seguramente vamos a chocar contra la tubería. Un factor y que no es menos importante es la caja de fusibles. Hay ocasiones que hacemos un diseño de interior muy elaborado, muy bonito, pero la caja de fusibles la dejamos expuesta. Es preferible que esto se complemente dentro del espacio, que de alguna forma lo camuflemos para que no sea tan visible. Y es importante que tomen en cuenta dónde va a estar ubicado para que ofrezca un diseño de calidad bien realizado. Los cornisas que ya habíamos conversado, que son importantes que tomen fotos, las escuadras de las paredes, del piso, del techo, antepechos, altura ventana y altura complemento. Las escuadras que ya habíamos conversado que tienen que tomar la medida en el piso. No pierden nada con poner esta herramienta que es el nivelador en el piso. ¿Por qué? Ustedes cuando van a instalar muebles que son largos, especialmente no los pequeños, con los largos sucede eso. Vamos a hacer una muestra con este de acá. Sí, voy a instalarlo aquí. Y, a ver, perdón, voy a desactivar esto y le instalo acá. Aquí vemos qué es lo que pasa. Todo sale bien, todo sale perfecto, no hay ningún inconveniente, pero hay ocasiones que eso no sucede y que el piso tiene ligeras inclinaciones en la superficie. Así que cuando hay esas bajadas, ustedes tienen que saber qué decisiones tomar. Y miren, ¿qué pasa si es que hacen esta instalación? Claro, yo estoy exagerando, ¿no? Pero a diferencia de lo que vimos anteriormente, aquí podemos ver que ya se aleja esta parte del piso, porque el piso tiene una inclinación. Y ustedes no es por nada, pero dirán, no, pero yo voy a colocar el mueble a la inclinación del piso. Simplemente voy a llegar y voy a sentarlo. Eso hacen la mayoría de los maestros, o sea, simplemente colocan el mueble y donde caiga, ¿no? Si es que cae aquí con esta inclinación, pues a mí no me afecta, le afecta al dueño. Pero miren qué es lo que pasa. Dice, con esa inclinación voy a esconder esto de acá. Miren cuán alejado está de la pared. ¿Y cómo rellenan esto? O sea,
estéticamente se ve mal. Es preferible que esto quede como estaba, vertical, así que quede recto. ¿Y cómo dejamos el mueble recto? Claro, porque yo le coloco un nivel aquí, un nivel acá para saber que el mueble va a quedar completamente recto. Sí, pero si es que tengo yo estos inconvenientes, pues ya sé qué decisiones tomar y ahí es cuando también nos ayuda el zócalo. Sí, pues simplemente el zócalo lo voy a hacer un poquito más grande. A ver, ahí un poquito más grande. ¿Y qué es lo que pasa? Si ven, el zócalo es el que se inclina, más no todo el mueble. Todo el mueble va a quedar al nivel. Pero si el piso tiene el desnivel, lo único que yo inclinaría es el zócalo. Así que yo tomaría las decisiones necesarias y al saber que existe una gran inclinación, pues obviamente voy a hacer un zócalo bastante grande para poder cepillar incluso. Sacar con la inclinación que es y voy cepillando, cepillando hasta que quede superficie, hasta que quede superficie, la superficie cubierta. Ustedes dirán, pero ¿por qué no le dejo así? Porque se podría, simplemente atornillo el mueble a la pared y esto le dejo así como ustedes ven, pero aquí se va a llenar de polvo. Y si es que la puerta está muy alejada de este mueble, seguramente la dueña o el dueño cuando entre van a ver que aquí queda un espacio negro y eso obviamente por la sombra que se genere. Así que recuerden, es preferible inclinar el zócalo antes que el mueble. Y lo mismo pasa con el techo. Si es que veo que el techo tiene una cierta inclinación, así como el piso, pues esto lo retiro y lo voy cepillando, cepillando hasta que se adapte a la forma del techo para que quede completamente cubierto. Así que es importante, no les cuesta nada colocar esta reglita en el piso y en el techo de un lado al otro para saber si por si acaso hay una inclinación. Y si se nota una inclinación bastante pronunciada, tomen las debidas precauciones para que no se tarden en la instalación y no se enfrenten a esos problemas justo en ese instante, sino más bien que ustedes ya tengan previsto eso. Sí, y mire, por no tomar la medida de la caja de futuros posibles, ¿qué pasa si es que ustedes propusieron un mueble así en el render? No, pues tendría que estar separado o ubicado en otro lado, porque caso contrario no va a poder abrir eso. Así que esos detalles cuentan. Las ventanas, los antepechos, altura ventana y la altura completa. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a retroceder todo esto y vamos a regresar a como estaba. El antepecho es la distancia que existe entre donde inicia la ventana hasta el ras del piso. Sí, esta es la distancia que ustedes tienen que tomar en cuenta, que va desde el ras del piso hasta la altura de la ventana. Por lo general es 90 centímetros, pero hay ocasiones que la hacen de menos. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes no tomaron esa medida y por casualidad, no sé, en una sala están proponiendo algo como esto, ustedes al tomar en cuenta la distancia de la ventana, pues el mueble va a quedar un poquito más abajo o incluso podría quedar al ras, pero lo peor que puede pasarles es que ustedes dicen, no, supongo que es 90 centímetros porque es lo normal. Y cuando ustedes llegan a la instalación, resulta ser que el maestro quien hizo esto no toma en cuenta ese pequeño detalle y lo hizo no a conciencia, sino lo hizo por hacer. Y esto resulta ser que es muchísimo más bajo. Y ustedes dirán, pero bueno, el mueble a la final está construido, ¿no? Pero imagínense que esta da la puerta hacia una calle, hacia un balcón, hacia, no sé, una vereda incluso, en donde pasa el usuario y mire el fondo de los muebles. O sea, no se ve nada bien. Así que es importante que tomen esa medida, que tomen la altura también que existe de la ventana, que es toda la medida que es en la parte superior y también la altura total, que es desde el piso hasta el techo. Sí, por si acaso tengan que colocar ustedes, se me ocurre que van a colocar unas cortinas. Sí, ya saben más o menos a qué altura tiene que cubrir esto. Y nada, tomen en cuenta esos detalles y como les digo, influye bastante, no lo den nada por hecho, porque resulta ser que cuando llegan a la instalación se enfrentan a esos problemas. Recomendación no menos importante, tomen fotografías de todo, no se fíen de sus apuntes, no se fíen de sus bocetos, a veces pasan por alto algo y resulta ser que es muy importante dentro de la instalación. Así que es preferible tomar fotos y también ver videos para analizar todo el espacio y saber si es que se van a encontrar con alguna problemática. Si es que van a colocar un mueble de pared a pared, traten de tomar tres medidas.
una medida en el piso, otra medida en la mitad y otra medida en la parte superior. ¿Por qué? Porque si toman solo una medida y nos dice que esa medida es 186 y ustedes no hacen con holguras, holguras es el espacio que se deja para que entre suavemente sin complicaciones, y al momento de que insertan, van a darse cuenta que abajo sí tiene la medida, pero en la parte superior resulta ser que ha sido más pequeño. Así que eso les va a perjudicar. Y si es un mueble grande, tomen en cuenta que de nuevo lo tienen que llevar a su taller, a cortar, a arreglar, o si es que lo hacen en la instalación, pero ya es una pérdida de tiempo. Es un día más que se les va por algo que no les hubiese tomado más de 5 minutos en hacer. Así que eso es importante, ¿sí? Que tomen la distancia. Por ejemplo, van a colocar un mueble que vaya de esta pared a esta otra pared. Tienen que tomar la distancia de abajo, la distancia del medio y la parte superior. Y así se aseguran de cuál es la medida menor. Toman esa medida menor y les sugiero que reduzcan 1 centímetro a cada lado para que el mueble entre simplemente con holgura. ¿Sí? ¿Qué es reducir 1 centímetro a cada lado? Si es que ustedes toman la distancia de pared a pared, no vayan a hacer el mueble así. Recuerden que hablamos también que existen contraescuadras aquí mismo en este video, sino que tienen que desplazarse unos centímetros más o 1 centímetro más para que no les dé ninguna complicación al instalar. Y ustedes dirán, pero ¿qué hago con este tremendo espacio vacío? Pues sencillo, ahí utilizamos lo que se llaman jampas de ajuste. Sí, yo sé que tal vez alguien más les conoce con otro nombre y son como las tiras del mismo material, pero es una tirita pegada para poder tapar esa abertura. A muchos no les gusta esta solución, especialmente a propios diseñadores, porque dicen que estéticamente no se ve bien. Yo la verdad no le veo con ningún inconveniente si es que hacen eso a un lado y al otro que se vea simétrico, para que el peso visual sea el mismo. Si es que vamos con un mueble de un lado al otro, pues hiciera lo mismo, ¿no? Y eso que me permite, si es que la pared tiene una inclinación, también como hicimos en el piso, yo podría esto simplemente cepillar y que se adapte a la inclinación que tengan las paredes. Pero es mucho más sencillo cepillar esto que simplemente arreglar todo el mueble por tratar de ser tan perfeccionistas. Va a ahorrar un montón de tiempo, pero tomen en cuenta que ustedes dirán, pero aquí en la superficie se ve. No se usa cuando son muebles individuales como yo puse en el ejemplo. Hablamos de cuando son muebles bastante altos. Y miren que va desde, por decir, esta superficie. Espérame un ratito. No le tomen en cuenta el modelado que estoy haciendo, sino más bien en la explicación. Ya, miren. Si ven, la pared está inclinada y la medida de la parte superior resulta ser que es mucho más pequeña. Así que, si es que yo voy a hacer este mueble, vamos a hacerlos bien para que quede claro esto a qué me refiero. Vamos, que van varios muebles por acá. Y si ven cuánto influye la distancia de la jambita y sobre todo tomar la medida de eso. Vamos a poner esto ahí. Y lo voy a ubicar acá. Y esto le voy a mover un poquito más hacia acá. Ya, digamos que es un closet, ¿sí? O un archivero o un lugar para guardar algunos productos como víveres que algunas personas tienen. Pero miren, aquí miren en esta pared, ¿sí ven? Tiene esa inclinación, pero es súper sencillo esto. Yo simplemente coger un cepillo y retirar, retirar, retirar. Y que ustedes dirán, pero ¿cómo sujeto esto a esto? Pues simplemente con unos tornillos, clavillos, se sujeta a este lado del mueble, ¿sí? Y internamente no se ve nada, se sujeta y listo. Con eso yo puedo ir seccionándolo. Aquí obviamente yo sí exageré bastante la inclinación para que se note, pero ustedes no se van a encontrar con problemas tan radicales. A ver, espéreme. Esto debería ir apegado a la cara. Y ya. Mire, incluso la jampa, yo después puedo cortar esto que tenga la misma contorno de la jampa. Y miren, quedó así. Pero, ¿qué pasa si es que ustedes se hubiesen quedado solo con la medida de abajo? Y el mueble hacen de esta medida. Todo el mueble. Miren, ¿qué es lo que pasa? Tendrían que llevar a reparar, ¿sí? A esto me refiero.
Eso en cuanto a la utilidad de las campas de ajuste y que tomen en cuenta las inclinaciones de las paredes y esto les va a evitar un montón de errores. Tomen, para que lo recuerden, ustedes van a tener acceso a este documento para que tomen las medidas. Recuerden, esto se hace cuando un mueble va de pared a pared. Lleven siempre un nivel, un flexómetro. En cuanto a la iluminación, es también un factor importante. Ustedes pueden ofrecer ese servicio. Si es que notan que el espacio es demasiado oscuro, hablen con el cliente y ofrézcanle una mejor iluminación, que tal vez invierta eso, pero va a ayudar a que los muebles resalten mucho más y sobre todo la visión del dueño, si es que trabaja, por ejemplo, en un escritorio, no se vea perjudicada con el paso de los años. Así que es importante que le digan acerca de eso, le mencionen. Y un factor que es relevante es la incidencia de la luz del sol. Imaginemos que ustedes están diseñando un showroom y les piden un mobiliario que va a estar protegido obviamente dentro de este cuarto, pero aquí tiene una ventana grande y es una ventana que da al exterior y recibe bastante la iluminación del sol. Si ustedes van a pintar esto de blanco y no lo hicieron con laca poliuretana, ténganlo por seguro que al cabo de 1 o 2 meses la laca blanca se va a volver amarilla. Es como pasa en los carteles publicitarios. Y lo mismo pasa con las lacas. En ese caso, si es que yo sé que esto va a tener que resistir el sol, yo tengo la responsabilidad de avisarle al cliente que si no invierte un poquito más para la producción de estos objetos, como una laca poliuretana o la laca que utilizan para los autos, esa es mucho más resistente, pero cuesta muchísimo más porque el proceso es un poquito más demorado y también los materiales son mucho más costosos. Pero si es que no invierte en eso, yo tengo la responsabilidad de advertir de qué es lo que va a pasar con una laca normal, porque caso contrario, ustedes van a recibir malas críticas diciendo, no, es que este diseñador no tuvo cuidado de la laca y después se amarilló porque utiliza productos de mala calidad. Y no es así. A veces influye el costo o el presupuesto que tiene el dueño. Pero si es que yo le advierto de que va a pasar eso, o él invierte o ya está advertido las consecuencias. Terminar ya que el video se nos extendió bastante, pero sí es importante todos los datos que les di para que se van a evitar un montón de problemas. Tomen en cuenta la materialidad con las que están hechas las paredes. Hoy en día abundan las paredes que son realizadas con yeso cartón, que es algo parecido como esto. Y ustedes dirán, pero bueno, eso no influye en nada, ¿no? Sí influye. ¿Qué pasa si por casualidad el cliente les dice, quiero aquí un mueble alto, un mueble que sea bastante grande, pero que sea flotante? Claro que se puede hacer, o sea, simplemente elevamos un mueble y atornillamos en la pared. Pero ¿qué pasa si es que es de yeso cartón, como los que vimos en la imagen? Pues simplemente el yeso no es una superficie tan resistente como para aguantar el peso de un mueble. Ustedes no tomaron en cuenta ese detalle y llegan a la instalación ya con un mueble alto, que obviamente se ve que es bastante pesado, y empiezan a atornillar, notan que no resisten. Incluso puede caer el riesgo de que ustedes aún así atornillaron y mandaron bastante tornillos, seguros de que va a pasar, no va a pasar nada, posiblemente por el peso suceda algo como esto. Y si es que pasa un accidente, ustedes son los únicos responsables. Y dirán, pero bueno, tenemos otra alternativa. Podemos utilizar este tornillo que es mariposa y que está realizado para superficies como de yeso cartón. Sí, he instalado muebles con esto, pero eso no les asegura de que con el tiempo no se afloje o incluso no se parta el yeso cartón. Así que es preferible que pongan o un mueble que vaya desde el piso hacia arriba, o si es que sí o sí tienen que mandar esto, manden camufladas algunas tiras de madera por acá para que sea mucho más resistente y no aguante todo el peso la pared. O es preferible que simplemente mejor le digan no, porque la pared que usted tiene es de yeso cartón y no es tan resistente para o el mueble que está usted proponiendo. Le podemos ofrecer algo que sea mucho más pequeñito y que sí va a ser resistente.
Así que eso influye bastante. Finalizar, no se olviden de revisar las tuberías de luz, de agua, como vimos anteriormente. Las de luz también son importantes porque no sea que perfore una tubería en donde está pasando la luz eléctrica, los cables y se quede toda esa casa sin luz y luego tengan que romper la pared para poder arreglar. Y pregunten si es que se puede o no perforar el piso. Ustedes dirán, pero es claro que sí, claro que se puede perforar el piso. Pero ¿qué es lo que pasa si ustedes tienen que hacer un divisor en un consultorio médico? Recuerden que ellos arriendan y tienen que regresar al departamento en perfectas condiciones. Así que ustedes no podrían atornillar donde les da la gana. Y si es que está utilizando una porcelana, un piso o un piso que es bastante caro, le pueden, eh, le pueden perjudicar a su cliente, ¿sí? Así que una solución es que ustedes, al saber que no pueden perforar el piso porque está arrendando y seguramente el piso es caro, traten de mandar el tornillo en estas reuniones, en estas uniones. Porque cuando se utiliza tornillo, por ejemplo, vamos a hacer una división de un mueble, ¿sí? Como este de acá. Hasta ahí todo bien, porque es grueso y puede sujetarme a la pared. Pero ¿qué es lo que pasa si es que me pide algo que sea mucho más delgadito? ¿Sí? Resulta ser que esta parte de la parte superior, si es que no está atornillado acá abajo, esto tiende a moverse. Y seguramente como se mueve, los tornillos que mandemos acá al fondo van a moverse. Así que para eso instalamos aquí unas plaquitas como medida de precaución para que podamos esto atornillar al piso, pero no directamente en la cerámica, sino que una forma de que no sea tan visible es a través de estas uniones para que no se dañe directamente la cerámica. Sé que el video se hizo extenso, pero es importante que conozcan todos estos detalles para que se eviten un montón de problemas a futuro.